empiezo a escuchar unos tacones por el pasadizo de mi cuarto. Y eran raro, pues, ¿no? 2, 3 de la mañana, ¿quién puede estar andando en tacones y por mi casa? En tacones. Se escuchaba tac, tac, claro. tac, tac. Entonces, escuchando esto, yo me despierto porque por alguna razón, pensé que era de repente mi mamá. Uh-huh. Mi hermana no podía ser porque en ese tiempo ella tenía como 3 años, 4 años, imposible que estuviera andando con tacones. Claro. Pero cuando me siento en la cama, los tacones dejaron de sonar. Y se me hizo extraño porque dije, quizás lo he soñado. Entonces decidí no darle importancia, me volví a echar, pero ya estaba como que un poco más alerta, estaba atenta a lo que estaba escuchando, ya no estaba dormida. Pero ni bien traté de cerrar los ojos, volví a escuchar los tacones en el pasadizo. Tac, 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 tac. Y vuelvo a sentarme y dejó de sonar. Cometo el error de girarme y dar la espalda como al espacio vacío de mi habitación. Y empiezo a escuchar la perilla otra vez de la puerta. Tac, 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 tac. Que alguien quería entrar. Claro. Tenía tanto miedo que ya en ese punto ni siquiera me podía mover. Pero luego de que escuché la perilla, empezó a escucharse una respiración. Que era más o menos así. Alguien respirando así fuerte del otro lado de la puerta. Hablemos de misterios. Muy buenos días, tardes, noches o la hora en que estés viendo este video. Y muy buenas noches si te has conectado al estreno de Hablemos de Misterios. El día de hoy, como fue anunciado en otros episodios, vamos a darle un giro más aterrador a este formato. El día de hoy nos acompaña Sofía Castillo, una joven escritora. Ya ha publicado 2 libros, uno de ellos es un libro de fantasía épica llamado Emerald, y el que tenemos ahí, que es El silbido de la venganza, que es un libro de terror. Ambos están súper buenos, los recomiendo y les presento con ustedes a Sofía Castillo. Sofía, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal, Doctor Misterio? Gracias. Buenas noches a la comunidad, espero que estén bien y que estén preparados para lo que hoy día vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Sofía C. Castillo, soy autora publicada y, bueno, vamos a darle a las historias que tenemos preparadas para el día de hoy. Exacto, pero antes que eso, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En Instagram, TikTok, donde las tengas. Me pueden encontrar en Instagram, X, cherry-lovex, y ese es el usuario que utilizo en todas mis redes sociales, así que si les va a gustar este episodio, estoy segura que sí, pueden darse una vueltita por ahí para ver más de mi contenido. Excelente, excelente. ¿Puedes darnos un pequeño alcance de qué vamos a encontrar en Emerald y también en... Ay, perdón, disculpen. Con la magia de la edición esto va a estar aquí. Ya está. En Emerald y en El silbido de la venganza. Desde luego que sí. Emerald es una historia de fantasía épica que ve justamente la historia de una princesa que nace bajo una maldición y por algunas circunstancias de la vida se ve forzada a robar la identidad de su hermano para continuar con el legado en el trono. También tiene temas de reencarnación, entonces si te gusta la fantasía medieval estilo de Narnia o de Harry Potter, este libro es para ti. Y el segundo libro, que es El silbido del Tunche, es una... historia más de terror paranormal, donde vamos a seguir al general Ayala en su travesía en busca del asesino de su esposa, que lo llevará a la selva peruana, donde se enfrentará a una terrorífica criatura que es el Tunche. El Tunche. Lo he leído, ¿no? Y la verdad, El silbido de la venganza está muy bueno, te atrapa bastante, así que lo recomendamos. Y de hecho, como anuncié antes, vamos a hacer un sorteo de este libro a los que comenten y que sigan, ¿no?
a Sofía C. Castillo en sus redes, pues van a poder participar del sorteo de una edición de este libro. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿qué tienes para contarnos esta noche? Bueno, para ir calentando justamente al público, vamos a ir con las historias más suaves, se podría decir, que he tenido como experiencias paranormales, y iremos aumentando gradualmente la intensidad de las mismas, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces vamos con la primera historia. De hecho, pasó hace unos 2 días, está súper fresca y es muy reciente lo que me ha pasado. Bueno, doctor Misterio, usted sabe que desde hace tiempo soy un poco sensible a estas entidades. Claro. He tenido varias experiencias que ya le he contado al privado, pero es la primera vez, creo yo, que me pasa una experiencia de este tipo, y al paralelo le pasa a mi madre. Mi madre también es una persona muy sensitiva, tiene muchos sueños también premonitorios, ya sea para bien o sea para mal, pero eso como que de cierta forma nos ayuda a nosotras. Y lo que pasó hace 2 días fue que yo estaba durmiendo, eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, y escucho la perilla de mi puerta que empieza a sonar, como que alguien intentara abrirla e intentara pasar dentro del cuarto. Wow. Entonces, cuando yo he estado, porque lógicamente lo que uno trata de pensar, creo, en esas situaciones es, no, estoy dormida, de repente si me despierto del todo ya no voy a escuchar nada. Claro. Entonces me desperté, me senté en la cama y el sonido gradualmente empezó a reducirse hasta que ya no se escuchaba el sonido de la perilla moviéndose. Pero sí sentía como una vibra muy extraña, pesada dentro de mi habitación. Y como estoy tan acostumbrada de repente a que me pase esto, no le quise tomar más importancia, entonces continué durmiendo. Y al día siguiente, que estaba tomando desayuno con mi madre, le comenté, ¿no?, lo que me había pasado una noche anterior. Y ella me dijo de que estaba durmiendo, misma hora, 2:30, 2:20, y ha escuchado que alguien desde atrás le dice, mami, mami. Me estás diciendo que la estaban llamando. Sí, la estaban llamando, pero ella me dice que era una voz súper melancólica, con mucha pena, y lo primero que ella pensó es que de repente algo me había pasado o algo le había pasado a mi hermana. Entonces automáticamente responde, hijita, dime, hijita. Y como nadie le respondía, entonces lo que ella ha hecho es voltear y no había nadie. Entonces ha visto para afuera, las luces de nuestros cuartos estaban apagadas y bueno, automáticamente ella lo que ha hecho es empezar a rezar y a pedir que si es que había alguien en el cuarto con ella, pues se fuera, pudiera encontrar descanso y que de alguna forma trascendieran, ¿no? Ella es muy católica y es muy apegada a Dios, entonces es lo que ella trata de hacer cuando ocurren estas cosas. Wow. O sea, imagínense ustedes estar en esta situación, bueno, los que son padres, estar en sus habitaciones y escuchar que uno de tus hijos te llama. Pero en este caso era voz femenina. Sí, por eso ella pensó que éramos o mi hermana o yo, ¿no? Claro, es lógico. Y no supo distinguir qué voz era. No, solamente lo único que ella tiene esa seguridad es de esa voz triste, melancólica, como que necesitara algo, estuviera pidiendo algo, ¿no? Claro. Wow. Esto me recuerda a una historia que acaba de llegar hace poco. Ubicado, esto se da en un colegio. Bueno, vamos a decirlo, en Puente Piedra. Esto se da el año pasado, cerca de la festividad del Día de la Madre, o sea, hace un año. Una de las profesoras es seguidora de la cuenta y ella tuvo esta experiencia. Estaban los padres de familia en el patio. Eran las 12 del mediodía y por eso siempre decimos aquí que la actividad paranormal no está supeditada al reloj. Te pasa en cualquier lugar, cuando estás solo o cuando estás rodeado de gente.
Ella estaba cerca al baño, ¿no? De un colegio, pues, un colegio estatal. Y ella, pues, escucha que un niño dice, mamá, mamá, desde dentro del baño. Ella le dice, se le acerca y pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él dice, me llamo Efraín. ¿Y cómo se llama tu mamá? Zoila. Llámala, por favor. Dile que estoy acá. Ya, ahorita vengo. Zoila. Señora Zoila. Mamá de Efraín. Y estuvo llamando 4 veces, vamos a decir, ¿no? Gritando. Pero de entre la multitud de padres, nadie respondía. Y en ese momento se le ocurre la pregunta lógica. ¿Efraín qué? ¿Zoila qué? Entonces regresa al baño, ingresa al baño y siente un frío extraño, pese a que afuera estaba el sol a todo lo que da. Ya los últimos vestigios de sol típicos de mayo, ya entrando el otoño más fuerza para darle camino al invierno. Entonces, solo había silencio en el baño. Ella ve cubículo por cubículo y no había nadie. Ella no se había alejado ni 10 o 20 pasos del baño. Ella solo se dio la vuelta y empezó a gritar, llamando a la mamá de este niño. Cuando se dio cuenta de que el baño estaba vacío, sale, se persina y se va directo a la dirección y le cuenta a la directora lo que había pasado. Y ella le dice, porque esta profesora tenía solo 2 años en el plantel, que años atrás hubo un accidente y un niño perdió la vida en los servicios higiénicos. Y muy probablemente desde ahí está llamando a su mamá, esperando que ella lo recoja del baño. No, esta historia nos llegó hace un par de semanas y cuando la escuchamos en vivo, muchos tuvimos sentimientos encontrados. Porque no es común escuchar que entidades, no almas de personas adultas no acepten su muerte o no se den cuenta que ya no están en este plano. Pero en este caso estamos hablando de un niño de primaria que sigue en ese baño llamando a su mamá. Bueno, como siempre decimos, estas situaciones se dan, ¿no? Se dan en cualquier lugar, incluido el lugar donde estamos ahorita. Justo el sábado hicimos un en vivo, ¿no? En el canal de 8 horas, y hubo actividad paranormal durante ese en vivo, en la segunda hora, ¿no? En la segunda hora. Incluso nos movieron la perilla del baño. Cuando Soraya estaba, ¿te acuerdas? Pero bueno, vamos con la otra historia. Listo, entonces ahora, antes mencionar, ¿no? Que a veces uno siente mucha pena cuando llegan ese tipo de relatos, sobre todo cuando son niños. Sí. Pero también está el hecho de que realmente será un niño. Bueno, a la cuenta han llegado relatos de niños que se manifiestan. Algunos suelen ser, dependiendo del contexto, el chuyachaki, que también toma la forma de un niño o cualquier persona. Suelen ser demonios que buscan hacerle daño a la gente. Pero también están niños que se quedan, que no buscan hacer daño ni asustar, solo preguntan dónde están. Claro. Sí, para un adulto... Y transmiten tristeza, transmiten desesperación. Claro. Porque cuando son demonios, se ríen después de haber hablado como niños o haber pedido ayuda. E incluso dicen, te vas a ir conmigo al infierno. Ya nos han llegado no 1 ni 2, sino varios casos. Y de diferentes personas. Agentes de seguridad, personal de salud, tanto enfermeras como doctores, ¿no? Que se van a hacer su serum a provincia. Policías de carretera, ¿no? Ingenieros que han tenido encuentros con niños fantasma, que resultaron ser demonios.
Pero en este caso no. En este caso es pues un niño que está llamando a su mamá y sabe el nombre de la mamá y el nombre de él, ¿no? Claro. Aún no recuerda, porque ha sido reciente la muerte. Claro, o sea, ahí también está el tema de si para un adulto quizás es difícil trascender, Sí. para un niño, Que no sabe. claro, debe ser el doble de difícil, ¿no? Pero, bueno, de verdad se me han puesto los pelitos de punta escuchando Sí, el relato. Sí. Cuando lo escuchamos en vivo, también nosotros nos quedamos fríos, ¿no? Nos quedamos fríos. Pero bueno, ¿qué otro relato tienes para compartir con nosotros? En esta ocasión, lo que voy a relatar justamente me pasó cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Uh-huh. De igual forma, siempre estas cosas me pasan en la noche cuando estoy durmiendo. Claro. Y lo tomo como si fuera un sueño. Bueno, al inicio lo tomaba como un sueño que es mi imaginación, ¿no? Pero ya después como fueron tantas veces repetitivas que simplemente no podía ser una coincidencia. Era de noche igual, estaba durmiendo y bueno, quiero agradecer una vez más a Victoria Hidalgo por el trabajo excelente que viene haciendo conmigo. Ya he perdido 30 kilos, estaba en 144.5, ahora estamos en 113, bueno, más de 30 kilos, 113 kilos. Y si tú también quieres bajar de peso, Estilo Saludable con Victoria Hidalgo en Instagram es la opción que necesitas para retomar la vida saludable que tanto te pide tu cuerpo. Lo digo por experiencia, soy una persona que ha bajado ya 30 kilos y sigo en el plan, vamos a llegar a los 70, faltan 40 kilos, pero no me rindo porque he visto los resultados y sé que habrá aún más resultados. Síguela como Victoria Hidalgo en Instagram. empiezo a escuchar unos tacones por el pasadizo de mi cuarto y eran raro, pues no, 2, 3 de la mañana, ¿quién puede estar andando en tacones y por mi casa? En tacones. Se escuchaba tac, tac, Claro. tac, tac. Entonces, escuchando esto, yo me despierto porque por alguna razón, pensé que era de repente mi mamá. Uh-huh. Mi hermana no podía ser porque en ese tiempo ella tenía como 3 años, 4 años, imposible que estuviera andando con tacones. Claro. Pero cuando me siento en la cama, los tacones dejaron de sonar. Y se me hizo extraño porque dije, quizás lo he soñado. Entonces decidí no darle importancia, me volví a echar, pero ya estaba como que un poco más alerta, estaba atenta a lo que estaba escuchando, ya no estaba dormida, pero ni bien traté de cerrar los ojos, volví a escuchar los tacones en el pasadizo, tac, 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 y vuelvo a sentarme y dejó de sonar. Era como que cada vez que quería poner más atención para saber exactamente de dónde venía el ruido, el sonido cesaba de golpe. Wow. Y después me vuelvo a echar, pero ya estaba como con los ojos abiertos y mi piel estaba escarapelada, los vellos estaban engrispados, Claro. sentía que estaba sudando frío, que había empezado a sudar frío. Y cometo el error de girarme y dar la espalda como al espacio vacío de mi habitación. Y empiezo a escuchar la perilla otra vez de la puerta. Tac, tac, Wow. tac, 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 tac. Que alguien quería entrar. Claro. Tenía tanto miedo que ya en ese punto ni siquiera me podía mover, pero luego de que escuché la perilla empezó a escucharse una respiración que era más o menos así. Alguien respirando así fuerte del otro lado de la puerta. Yo ya estaba súper despierta, no es como para decir. Claro, que estabas con sueño. Sí, ya no había forma de que lo estuviera imaginando. Y en lo que escucho esa respiración, empieza a pasar por mi espalda, pero pegada a mi cabeza, a mi oído, y seguía escuchando el... y que se pone detrás de mi cabecera. Wow. Y en ese punto ya estaba temblando, o sea, estaba tan paralizada de miedo que estaba temblando y no sabía qué hacer, si mirar, si correr, si gritar, hacer algo, ¿no? Y ya fue el pico donde decidí salir corriendo cuando escucho que en mi oído empieza a hacer
pero fuerte, súper Wow. fuerte. Con los ojos cerrados me he tirado de la cama y como sea me he salido del cuarto, pero es como que algo dentro de mi cabeza me decía, no voltees, no voltees, no mires, no mires. Y lo único que hice fue salir corriendo, me quedé parada en medio del pasillo, temblando todavía, sin poder ni decir, ni llamar a mi mamá. Claro. Y en ese punto mi mamá se despierta, no sé por qué, pero es como de repente me habrá sentido o algo, pero me dice, ¿estás bien? Pero yo no podía ni hablar, estaba ahí paralizada, temblando, sudando frío, y lo único que hice fue irme a acostar con ella y casi un mes estuve en ese estado de que no podía dormir sola, Claro. porque cuando dormía sola seguía escuchando esa respiración ahí en mi cabeza, y lo único que tuvimos que hacer en ese punto ya fue rezar por todas las esquinas de la casa, pedir que lo que sea que estuviera adentro se fuera y echar agua bendita en cada una de las esquinas. Solo en ese momento ya no volví a escuchar esa respiración y pude estar tranquila y pude dormir de nuevo en mi habitación. Wow. Esto pasó cuando tenías 12 años, dices. Sí. ¿Y te estuvo acosando esa entidad por cuánto tiempo? Era cada vez que entraba a mi cuarto. Yo ¿Todos los creo, días? yo creo que se quedó ahí, pero por eso ya no podía regresar yo a dormir ahí. Dormía con mi mamá, asustada. Y cuando estabas con tu mamá no ibas a cuarto. No iba, Solo se se quedaba quedaba en mi ahí. habitación. Y eso es algo raro, porque siempre que me molestan, solo es en mi cuarto. Todo pasa en mi cuarto. Entonces, no sé si es porque yo estoy ahí o mi cuarto tendrá algo, no lo sé, la verdad. Pero todas las experiencias que he tenido y que me han ido pasando siempre han sido en esa habitación. Una consulta, ¿tu habitación está en un segundo, tercer piso o primer piso? Tercer piso. Es en una esquina. Tercer piso. Ya. Pasa de que han llegado casos de diferentes personas que en sus habitaciones había demasiada carga. Se cambiaron de habitación y esa habitación se quedaba vacía, incluso clausurada. Tiempo después, por temas de remodelación o reconstrucción, o encontraban huesos debajo de ese cuarto y había una persona enterrada ahí, o había un tapado también. Ujú. Sabes que durante la época de la conquista española, los incas empiezan a enterrar sus tesoros para protegerlos. Y se dice que hay una maldición, ¿no?, encima. Y estos, pues, cuando están debajo de una casa, suelen manifestarse y molestar a la familia. A veces viene un chamán y les dice, acá hay un tapado y tienen que hacer cierto ritual para sacar, y sacan el oro que está ahí. Ahora, también hay casos donde se hizo brujería en la casa y se entierra. Pero en este caso estás en un tercer piso y es en tu cuarto. Entonces iría más por el tema de tu sensibilidad, ¿no? Claro. De repente te ven como un faro, ¿no? Ven que tienes muy la sensibilidad a flor de piel desarrollada y dicen, bueno, ella me va a escuchar. Entonces a ella le voy a hablar. Creo que sí. Aparte está el hecho de que a nadie más en mi familia le pasa, ¿no? ¿A tu mamá? Bueno, a mi mamá no la molestan tanto así, Pero antes, de pero repente. sí es como que a veces se trae las entidades ella, porque ella es súper sensitiva también. Incluso más que yo. Creo que ella, pese a... Bueno, es súper católica, como lo mencioné, pero tiende, creo, a jalar más. Será su energía o algo, porque ellos buscarán algo, ¿no? Comúnmente buscan dar un mensaje. Comúnmente buscan transmitir algo, ¿no? Como la gente... A ver, si son almas, la gente los ignora, no los ve. Pero cuando está esta clásica frase en muchas historias, tú me puedes ver. Tú me puedes ver. Y ahí me quedo, ¿no? Dile esto a mi familia. Dile esto a tal. O a veces ya no son almas que buscan dar un mensaje. A veces ya son espíritus inmundos que buscan parasitar a la persona sensible y alimentarse de esa energía también.
No, el tema espiritual es demasiado amplio y conocemos muy poco. Sí, tal Pero cual. poco a poco conforme pasa el tiempo, se va aprendiendo sobre estos temas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! De verdad, a los 12 años. No, me fue horrible, de imagino, verdad. sí. Bueno, en mi caso ya la gente lo sabe. En la casa donde yo vivía se manifestaba una mujer que años después nos encontramos con sus restos en el jardín, ¿no? Entonces ahí está el por qué penaba en la casa. Pero bueno, esto, lo que me acabas de contar, ¿no? Trae a colación un relato también. Pero esta vez este relato que yo voy a contar también tiene que ver con el anterior, ¿no? En este caso no se da en una casa, se da en un colegio. Pero este se da en el distrito de Comas, ¿no? En el Augel correspondiente a esta sede, ¿no? La seguidora que nos relata esta historia, esto le pasó a ella en su infancia, ¿no? En la década de los 90. Ella estaba en su colegio, ¿no? En el colegio, bueno, muchos lo conocen, el colegio Fe y Alegría. Era de noche. Comúnmente, pues, la costumbre era, si estás en el turno tarde, hacen pues estas reuniones de padre y de familia cuando terminan las clases. En este caso, a partir de las 6, 7. Y está, no sé si de repente a todos los que hemos estudiado en un colegio estatal, esa adrenalina de quedarte de noche en el colegio, ¿no? Siempre están las historias. Acá pena una niña, acá pena un niño. Sí, claro. Acá tal, acá pasa esto, lo otro, cuando queremos asustar, bueno, cuando somos niños, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Y pues estaban un grupo, esta seguidora, ¿no? Andrea y sus amiguitas, estaban en el patio mientras los padres estaban en el salón. Lo que ella recuerda, porque en aquel entonces tenía 9 años, ella recuerda que eran cerca de las 8 de la noche, por el reloj que tenían en el patio. Entonces ella estaba jugando, ¿no? Y dicen, vamos al baño, dicen, entre ellas, no querían mencionar. Pero las niñas están más ocupadas jugando, un grupo de unas 4 o 5 niñas. Así que una de ellas dice, voy sola. Uh-huh. Y se va. Grita en el baño y regresa corriendo. Y les dice, alguien me llamó. Pero pues las niñas le dicen, esta está molestando. Claro, Y como también tenían ganas de ir al baño, esta vez van todas, usan el baño. Y cuando salen, ven en la puerta parada a una niña que las ve y sale corriendo, pero no la reconocen. No la han visto en el colegio. Entonces Andrea, que dice que tiene la naturaleza curiosa, ¿no? Sale corriendo a seguir a esta niña. Amiguita, ¿quién eres? ¿En qué salón estás? La niña solo se reía, pero ya no le veía la cara, solo corría. Y se empieza a ir hacia un lado oscuro del colegio. Empieza a irse corriendo hacia un lado oscuro del colegio. Andrea va detrás. Espera, vamos a jugar con mis amigas. Y cuando llega al lado oscuro, el lugar estaba tan oscuro que ya no llegaban las luces de estos reflectores blancos que tienen algunos colegios. Ya no alumbraba en esta parte, estaba muy oscuro, porque ya era de noche. Y escucha que los pasitos se iban hasta el fondo. Entonces ella se queda como que entre la oscuridad y lo que quedaba poco de luz. Y las otras niñitas, Andrea, ven, vamos a jugar, Andrea, no vayas. Y lo que Andrea recuerda es que desde el fondo intentó agudizar la mirada y 2 puntitos rojos se encienden. Uy. Ella los ve, se queda paralizada del miedo y logra ver a esta niña, pero tenía la sonrisa desde acá hasta acá. Ay. Y esta vez no tenía ojos. Ese momento en el que tu vista se aclimatiza a la oscuridad,
Cuando ya logras distinguir, ves formas y después ves las cosas que están ahí. Y Andrea estaba pues en este lado donde ya podía ver, y ahí se da cuenta que la niña no tenía ojos. Entonces, ¿qué eran esas cosas rojas que estaba viendo? Y al lado de la niña había como un perro negro. Eso es lo que ella recuerda. En ese momento la toman de la muñeca y la jalan. Era una de sus compañeras que había ido a jalarla, pero la compañera la jala y grita y empieza a llorar. Andrea, al verla llorar, también grita y salen corriendo. Y todas las niñas entran llorando al salón donde está la reunión de padres de familia y la profesora. Y todas entran diciendo: la niña sin ojos y el perro. La niña sin ojos y el perro. La niña sin ojos y el perro. Y lloraban y lloraban, y los padres preocupados y asustados, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo que una niña sin ojos y un perro? Andrea se calma y les dice, sollozando: una niña apareció en la puerta del baño, salió corriendo y se fue hacia el lado oscuro, a la espalda de los salones del fondo. Yo la seguí porque quería que juguemos todas, porque éramos 5 y nos faltaba una. Y cuando me acerco y llego a este lado y logro distinguir lo que veía, veo una niña, a la misma niña, pero que la boca la tenía demasiado abierta hasta acá. Y esta vez esta niña no tenía ojos. Y los 2 puntos rojos que vi eran un perro casi de su tamaño, negro, que estaba a su lado. Yo estaba, acá aplica el meme, estaba paralizado y no me podía mover. Tal cual. Porque ella estaba en shock. Imagínate con 9 años ver esto. No, es horrible. No sabes. Pero no fue sola, porque la agarró de la muñeca a su compañera, y cuando la va a buscar, agarra de la muñeca, también los ve. Y las otras niñas venían ya metros atrás, y estas niñas también lo ven. Entonces todas las niñas logran ver esto. Han pasado los años, Andrea tiene un poco más de 30, Andrea ya es profesional, y de cuando en cuando se encuentran, se reúnen con sus compañeras de promoción de primaria. Y cuando conversan de este tema, el ambiente se pone tenso, porque todas, hasta el día de hoy, de cuando en cuando, tienen pesadillas con la niña sin ojos y el perro de ojos rojos. Esto pasa en un colegio muy conocido en Comas. Si tienes algún familiar que estudia en el Fe y Alegría y ha tenido una experiencia similar, déjalo en la caja de comentarios. La cuenta se llama 13 y 33, basado en hechos reales, porque buscamos transmitir las historias reales de personas de a pie como tú y como yo, que lamentablemente en algún momento han tenido este tipo de aterradoras experiencias. Y si estás llegando hasta aquí, no olvides darle like al video, compartirlo, y también, por favor, sígueme en Kik. Estamos haciendo transmisiones todos los días. No, estamos reaccionando a videos, estamos narrando historias paranormales, y dentro de poco vamos a hacer IRLs en cementerios. Así que si quieres este contenido y nos vas a poder acompañar, vamos a sortear 5 cupos de los de Premium de aquí, que ya somos más de 180 acá en YouTube, de los de Premium en YouTube y de los de Premium que se suscriben a Kik. La suscripción en Kik está solo $5. O sea, te suscribes a Kik y vas a poder ser de repente uno de los 5 que nos acompañe al cementerio de madrugada. Así que sígueme en Kik como, acá está el usuario, 3-33, basado en hechos reales. Y bueno, Sofía, cuéntame, ¿qué otro relato tienes para compartir con nosotros esta noche? Ahora la historia que voy a contar ya le subimos un poquito el nivel de intensidad al relato. En realidad no me pasó a mí, pero sí le pasó a una persona muy querida. Y tiene que ver justamente con
con el tema de los seres elementales, de los duendes. Esta persona es la mamá de mi amigo, de la que hablaré más adelante. Ujú. Y ella pues trabajaba de niñera de su pequeño sobrino. Entonces ella se quedaba con el bebé en la casa, lo cuidaba, hasta que vinieran sus padres, ¿no? Pero el bebé no estaba bautizado. Entonces ya había varias ocasiones donde el pequeño se levantaba llorando, gritando, como si algo le doliera. Y en realidad no tenía fiebre, no necesitaba ser cambiado ni nada, ¿no? Y una vez ella está preparando la comida de este bebé y escucha un grito así súper desgarrador, de dolor agudo, y va corriendo hasta la habitación donde él estaba descansando en su cuna y le ve 3 arañones en la mejilla, como que alguien le hubiera tirado una cachetada y esas garras se hubieran quedado en su cara. Entonces ella lo que ha hecho es tomar al bebé, ver qué es lo que pudo haber pasado, buscarle la lógica, ¿no? Él no tiene las uñas largas, cómo se pudo haber arañado la cara, estaba durmiendo, no hay nadie en la casa, solo estamos nosotros dos, y ella solamente atinó a tomarlo y a dirigirse hacia las escaleras para poder bajar y tenerlo en la sala. Pero cuando llega al primer escalón de la escalera, alza la vista porque sentía algo raro, y en cuanto la alza ve a una criatura arrugada que la estaba mirando y estaba mirando al pequeño, pero tenía una expresión como de ira, como de cólera, y entonces ella se quedó paralizada cargando al bebé. Esta criatura que la estaba observando desde la parte alta de la escalera era muy arrugada, era orejona, tenía algunos cuantos pelos como de canas blancas, y lo que recuerda es de que su ropa era un poco vieja, solamente tenía como que la parte superior como si fuera un saco, un saco así antiguo de lona, pero no tenía pantalones, no tenía zapatos, solamente era una criatura vieja y fea que estaba ahí mirándola desde arriba. Qué horrible. Y en ese momento ella, bueno, le contó a la mamá del bebé. La mamá no le creyó, pero no lo volvió a dejar solo hasta el momento en que lo bautizaron. Siempre que ella se iba a un lado, lo llevaba hasta el baño, porque tenía miedo de que esa cosa le hiciera algo, se lo llevara o cualquier cosa que le pudiera haber hecho, ¿no? Si ya había llegado al punto de golpearlo y hacerle una herida en la cara, algo más grave quizás podía pasar más adelante, ¿no? Y todo esto paró cuando a él lo bautizan. Al momento en que a él lo bautizan, automáticamente la energía de esa casa cambió, y lo que sea que haya sido esa cosa dejó de aparecerse. Y hoy por hoy, bueno, ya pasaron varios años de ese momento y el niñito está bien, ya es un niño grande de 7 años, 8 años, y ella no volvió a ver esa criatura en esa casa. Wow. ¿En qué distrito pasó esto? En San Martín de Porres. San Martín de Porres. Bueno, no son ajenas a la cuenta las experiencias con duendes, ¿no? Seres elementales, algunos traviesos, otros traen abundancia, ¿no? Hacen favores, pero otros suelen querer llevarse a los niños para aumentar su número, ¿no? No todos son iguales y no todos son bondadosos. En San Martín de Porres hay un relato ambientado en los 80 que lleva la cuenta. Específicamente en el cruce cerca a las avenidas Carlos Izaguirre con Universitaria. Este era un seguidor que venía de una reunión, ¿no? Eran las 2 de la mañana y su mamá siempre le decía: no vengas después de las 12. Lima está peligrosa. Era finales de los 80.
puede pasarte algo. Ya era sabido lo que pasaba con el terrorismo, ¿no? Y pues, cuando él estaba acercándose a su casa, cerca a su casa, nota en la cancha de fútbol al barrio, que en esa época era de tierra, rodeada de zanjones, de los terrenos que aún no se vendían, y eran palos los arcos, a un grupo de 7, 8 niños, descalzos, jugando con una pelota. Estaban vestidos con ropa extraña, como de trapos, sucia. Y hacían un ruido raro, no hablaban, solo se reían y decían como... Y conforme se fue acercando, uno de ellos voltea. Y lo que vio lo marcó hasta el día de hoy. Tenía los ojos completamente negros. Tenía la cara muy arrugada y los dientes eran colmillos puntiagudos. Pero lo más aterrador no era eso. La pelota era la cabeza de un hombre con la que estaban jugando. Y se la pasaban de pie a pie, riéndose. En ese momento, él grita, todos voltean, él corre hacia su casa y empieza a gritar mientras corría: mamá, mamá, abre la puerta, abre la puerta. La mamá abre la puerta, él se mete asustado, la mamá lo cierra la puerta a las justas y se pusieron a rezar el Padre Nuestro. Lo que él recuerda era que amaneció, pero cerca de las 4:30, 5 de la mañana, dejaron de hacer esto en la puerta. Imagínate, desde las 2 hasta las 4:30, que estas manitos estén gritando y arañando tu puerta. Qué horrible. Esto también se da en San Martín de Porres. Lo que acabas de contar no es ajeno. Entonces estamos diciendo que este territorio le pertenece a este tipo de duendes. Duendes que suelen ser dañinos, que suelen hacer maldad a niños pequeños y también a personas grandes, a quienes los ven. Felizmente que la persona que lo vio, que cuentas, no recibió un daño físico. Sí, pero sí logró hacerle daño al bebé, ¿no? Sí, las 3 marcas en la carita. Wow, de rato estos temas sí me ponen los pelos de punta, porque hay un seguidor que cuenta que a él lo dejaron en el cajón. Sí. En el cajón del ropero. No lo encontraban. Cuando abren el cajón, el bebé estaba ahí llorando. Escuchaban el llanto, pero el detalle está también que el duende replica el llanto de los bebés también. Ah, eso no sabía. Hay algunos que lloran como el bebé y los buscas y no están. Y han llegado a casos donde llora y llora, y cuando van a ver el bebé está dormido. Entonces, ¿quién estaba llorando? O sea, hay tantas historias. También, no sé si has escuchado la historia del Ay, 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 mamá. ¿Del Ay, ay, mamá? Es un demonio de la sierra. De la sierra. Que a veces se encuentran en el camino, cuando estás en el campo. Están caminando y escuchan el llanto de un bebé. Ah, claro. Y se acercan y efectivamente hay un bebé. Lo cargas para socorrerlo. Y conforme vas avanzando, el bebé va cambiando. Y se transforma en un diablillo, ¿no? Y te dice: me voy a llevar tu alma, y te quiere comer en ese rato, literalmente te quiere morder. Y la gente lo avienta, lo patea. Por eso ya es sabido en ciertos lados de la sierra, ¿no? Que se escuchan un llanto de un bebé, no te acerques. Puede ser el ay, 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 mamá. Pero que así le han dicho, así lo han bautizado. Qué miedo ir caminando y de ver o escuchar. No, sí. De verdad que... No, eso es una experiencia que de verdad no es muy bonita. No, para nada. Y bueno, vamos con otra historia que llegó a la cuenta. La que acabo de contar ha sido
ella me lo ha traído a memoria. Es una historia muy conocida, la que acabo de narrar en la cuenta. En TikTok también se hizo viral la historia, el protagonista comentó y todo. Pero bueno, vamos con otra historia, ¿no?, que ha llegado a la cuenta. Esta historia también tiene que ver con centros educativos, ya que empezamos con 2, pero esta se da en un colegio muy conocido de Jesús María, colegio estatal también, colegio femenino. Ya para este punto muchas chicas que han estudiado ahí sabrán que estoy hablando del Teresa González de Fanning, un colegio que otro antaño dicen que fue un hospital, y colegio que extrañamente tenía 2 momias en urnas de vidrio. Y son estas últimas las que protagonizan este relato. Nos escribe un seguidor que era familiar del conserje de este colegio. El conserje solía contarle relatos que de noche todos los caños de los servicios higiénicos se abrían a la vez. Y él escuchaba esto y al inicio, asustado, iba y los cerraba. Y cuando se daba media vuelta, los volvían a abrir. Así que la clásica reacción de las personas mayores, soltar unas cuantas lisuras, claro, y lo dejan en paz. Pero de ahí se dio cuenta de que eran al menos responsables, porque los abrían, los caños estaban botando el agua por unos minutos y de ahí se cerraban de nuevo. Creo que querían asustarlo. Obviamente. O si no, cuando ya no había alumnas y estaba haciendo la limpieza salón por salón. Actualmente el colegio está remodelado. El colegio es de concreto, pero antes era de madera. Era una casona típica de Jesús María. Yo he crecido ahí y yo estudié inicial en el Teresa González de Fanning, porque inicial era tú también, inicial era mixto, ¿no? Pero la persona que se encargaba del mantenimiento escuchaba pisadas en los salones de arriba cuando ya no había ni profesores ni alumnas. Se escuchaba crujir de la madera, el clásico. Eso pasaba en las tardes también. Sí, obviamente sucedía en las tardes. Estoy hablando de las tardes, justo cuando él estaba haciendo la limpieza, ¿no?, de algunos lados. Y él llevaba a un familiar que en esa época era niño, ¿no?, que lo acompañaba. Y lo que este niño cuenta, ¿no?, obviamente ya es un adulto que vio en aquellos años, lo hace tener pesadillas hasta el día de hoy. Él recuerda que estaba jugando solo en el segundo piso cuando su familiar estaba abajo, y logra ver cómo estas 2 momias estaban de pie fuera de las urnas. Entonces él estaba jugando, levanta la mirada y las ve de pie. Yo recuerdo vagamente estas momias. Una de ellas tenía la mano estirada, como pidiendo, y es más, mi mamá me decía que estaba pidiendo limosna, pero en esa época, ¿qué limosna va a pedir? Pues, claro. Sino que muy probablemente, ¿cómo habrá sido su muerte para que tenga una mano estirada? Y la otra tenía un bebé en brazos, momificado también. Muy probablemente ambos no sobrevivieron al parto. Claro. Y según la tradición de su cultura, fueron momificados juntos, mamá e hijo. Lo que él recuerda es que esta momia que tenía la mano así, estaba de pie y la urna estaba vacía. Entonces la reacción de cualquier niño es pegarle el grito de la vida y salir corriendo. Pero él no entendía muy bien, porque en su mente, en su inocencia, decía, esto es raro, ¿por qué se habrá parado? Y baja, le toca el hombro al familiar que estaba haciendo la limpieza y le dice, ven, hay algo raro arriba. Y cuando él está subiendo, se asoma y ve a la momia, pero ya de espaldas frente a la urna, dándole la espalda al pasadizo. Entonces lo que él ve
Se persina, retrocede y le dice, vamos para abajo, que está despierta, es lo que él dice. O sea, él ya estaba acostumbrado. Claro. El niño recuerda, está despierta. ¿Cómo que está despierta? Vámonos para afuera. Y se salen. Y lo que él recuerda es que se fueron a tomar gaseosa y él estaba temblando. Porque servía la gaseosa así. Oh. Y ya cuando regresan, la momia estaba en la urna. Adentro de la urna. Y esto pasaba no una ni dos. Si alguna vez tú has estudiado en el colegio Teresa González de Fanning o has enseñado ahí y has tenido alguna experiencia paranormal, déjala en la caja de comentarios. Porque también me han llegado casos de chicas que cuando estaban usando el servicio higiénico les hacían esto. Ay, qué miedo. Y tú veías, y ellas veían, lo peor es que ellas veían por el borde de la puerta del baño y no había nadie de pie afuera. Qué horror. Imagínate que estás en el baño sentada y no hay nadie. No, actualmente no sé si seguirá habiendo. Ahora, también decían, porque mis hermanas, las tres han estudiado en el Fanning, y decían que había una leyenda urbana de que antes, en la época de la Segunda Guerra, ahí habían torturado japoneses. Ah, claro. Abajo. Ahora, no sé si esa leyenda urbana será cierta. Porque eso contaban. Es como que esas historias vox populi que van de promoción en promoción. De las de los 80 a las de los 90. Claro. ¿No? No sé si lo seguirán diciendo ahora. ¿No? Pero bueno. Ese es un relato. Hoy estamos con centros educativos. Y el que voy a contar después es de una universidad. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué otro relato tienes para compartir con nosotros esta noche? En esta ocasión, la última historia es la más fuerte que he tenido. Hace un poco tiempo les he hablado de mi mamá. Y toda esta sensibilidad que tiene justamente con el tema de los fantasmas, de las premoniciones, incluso que puede tener cuando está durmiendo. Pero lo que a mí me pasó, creo que ha sido una de las experiencias más cercanas que he tenido con el cielo. El cielo. Tengo un amigo muy querido que de hecho estudié casi toda mi primaria y secundaria con él. Fue de hecho el primer amigo que hice cuando llegué a la escuela en primaria. Él falleció por culpa de un negligente al volante cuando tenía 18 años. Wow. El día que él fallece, yo me había sentido mal todo el día. Con él no había vuelto a tener comunicación porque lo cambiaron de colegio y bueno, cuando uno crece a veces los caminos se separan y los amigos quizás no frecuentan tanto como antes, ¿no? Pero el día que él fallece me sentía súper mal, sentía una opresión horrible en el pecho y al día siguiente recibimos la llamada a las 6 de la mañana. Por alguna casualidad ese día dormí, tenía un teléfono inalámbrico, dormí con el teléfono al lado de mi cama y era su mamá. Y se me hizo raro que la señora llamara a esa hora, ¿no? Porque llamaría a las 6 de la mañana. Y le paso el teléfono a mi mamá. La señora sonaba extraña, sonaba muy rara. Pero me dijo, ¿puedes pasarme con tu mamá, por favor? Y yo le di el teléfono a mi mamá. Y cuando están hablando escuché, ¿no? ¿Cómo que falleció? Y mi mamá empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y aunque mi mamá todavía no me había dicho nada, yo dentro de mí sentí como que algo se hubiera roto. Y mi mamá me comenta, ¿no? Que un día antes él había fallecido, pero su mamá no había tenido esa fuerza de decirnos el mismo día, sino nos contó al día siguiente. Entonces fuimos al velorio. Era en la casa de su tía y fue duro, ¿no? Ver a alguien con el que prácticamente creciste
en un féretro, despedirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esa noche cuando regresé a mi casa del velorio, me había quedado hasta las 12 de la mañana, me parece, desde las 10 de la mañana estuvimos ahí. Casi todo el día estuve ahí. Me fui a dormir porque me sentía muy cansada y en el sueño él venía a mi casa, pero no había gente. Era como si él estuviera desolado, no hubiera más personas en el mundo. Era tarde en el sueño y él venía a mi casa y me decía: no encuentro mi casa, quiero ir con mi mamá y con mi papá, quiero ver a mi hermano, no encuentro mi casa. Y yo bajaba y no sabía yo dónde vivía en ese momento. Entonces yo le digo: sé dónde vive tu tía, porque recordaba dónde había sido el velorio, te puedo acompañar hasta ahí. Entonces los dos empezamos a caminar y él no dejaba de llorar, me decía: quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi hermano, no sé dónde estoy. Pero lo repetía conforme íbamos hasta la casa de su tía. Cuando hemos llegado a la casa de su tía, él mira hacia arriba sin que yo le dijera nada y me dijo: yo he estado aquí, yo estoy aquí, arriba deben estar. Entonces yo lo veo que él sube por las escaleras y desaparece de mi rango de visión. Entonces yo me despierto llorando. Era de mañana, ya eran las 7, 8 de la mañana. Y de nuevo íbamos a ir al velorio para seguir ahí con la familia, acompañándolo hasta el momento que fuera el entierro. El día de su entierro, yo estaba en un bus grande, había más familiares de él dentro del bus y extrañamente este bus se detiene frente a una casa. En teoría estaba bien el bus, no había ninguna falla mecánica, tenía combustible. Pero yo escucho a 2 personas que después me enteré que eran sus familiares de él, que decían: él vive acá, y señalan una de las casas que estaba ahí. Entonces yo la veo y yo empecé a pensar, ¿no? ¿Qué probabilidades había que en el bus donde yo estoy se detenga justo en su casa de él? Fuimos al entierro, lo dejamos ahí. Fue un momento muy duro porque no solamente estaba yo, estaba su familia, que lógicamente estaba destruida, y estaban todos los amigos que él había hecho en su corta vida. Por la noche estoy durmiendo, estoy descansando y en el sueño lo veo y me seguía diciendo: quiero ir a mi casa, no encuentro mi casa, no sé dónde estoy. Entonces yo le digo: sé dónde vives, ya sé dónde vives. En el sueño le respondo eso y lo agarro de la mano y lo llevo hasta el lugar donde el bus se detuvo. Y cuando estamos abajo pasó lo mismo, él miró hacia arriba y dijo: sí, yo vivo acá, pero emocionado, alegre: yo vivo acá, sí, me acuerdo. Voy a subir a ver a mi mamá, voy a subir a ver a mi papá, voy a subir a ver a mi hermano. Y él empieza a subir y de nuevo me desperté llorando al día siguiente. Ese día estuve muy mal, estuve muy triste y en mi cabeza estaba el constante pensamiento de: dime si estás bien ahora. Claro. Entonces por la noche aparezco yo frente a una casa que no conocía, era un poco antigua, y él estaba ahí, afuera, y me dice: ven conmigo. Entonces yo lo sigo y me dice: te voy a mostrar el camino que he seguido y dónde estoy ahora. Entonces me tomó de la mano y abre una compuerta que estaba en el suelo, como estas trampillas antiguas, y cuando la abre no se veía nada abajo, nada. Había una escalera, pero todo estaba demasiado oscuro. Entonces él me dice: ven. Y mientras me toma de la mano, empieza a bajar y yo lo sigo. Cuando la trampilla se cierra atrás de nosotros y nosotros ya habíamos llegado a la planta baja, vi bruma, como neblina, que estaba por el suelo, nos llegaba hasta la altura de las pantorrillas aproximadamente. Y él empieza a caminar.
Yo le decía, pero no veo nada, me voy a caer. No te vas a caer, sígueme, confía en mí. Y entonces empezamos a avanzar y cuando mis ojos ya se adaptaron como que a esa oscuridad, podía ver como unas sombras que pasaban por nuestro lado. Pero las sombras no nos hacían nada, solamente caminaban y nos evitaban. Entonces me dijo, yo he estado aquí 3 días, he estado aquí atrapado. Y entonces yo no entendía qué es lo que me estaba diciendo, ¿no? Pero me decía, he estado aquí atrapado. Luego al fondo ya se veía de nuevo un destello así muy pequeño de luz y otra trampilla como para salir. Entonces él abre la trampilla, nosotros subimos y llegamos a una habitación. En esa habitación había un espejo, había un escritorio y al fondo podía ver una puerta blanca, muy bonita, no sé, tenía tallado, era muy bonita esa puerta. Y él me dice, ahora te voy a mostrar dónde estoy yo. Pero antes de continuar, tienes que escribir tu nombre en este papel. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque si no lo haces, olvidarás quién eres y no podrás regresar. Entonces, bueno, le hice caso, escribí mi nombre completo en ese papel y lo guardé dentro de mi casaca que tenía en ese sueño. Cuando caminamos cerca a la puerta se abre y siento una ráfaga helada que empieza a salir de adentro y veo y era todo blanco, todo era absolutamente blanco. Y había unas columnas que llegaban hasta arriba, pero no tenían final, no se veía el techo, solamente eran columnas que subían. Y había un montón de gente que caminaba, había niños, había adultos que no conocía, había personas ya ancianas que también estaban caminando y todos estaban vestidos con batas blancas. Todos tenían batas blancas. Cuando pasamos, la puerta se cierra a mi espalda y él me dice, ahora yo estoy aquí. Y era una sensación muy extraña. No he vuelto a sentir algo así hasta ahora, pero se sentía paz, se sentía tranquilidad. Es como que ya nada malo podía pasar, ¿no? Y me sentía feliz, me sentía bien estando ahí. Entonces, me olvidé prácticamente de lo que estábamos haciendo y seguimos avanzando, todo, ¿no? Entonces, yo quería quedarme ahí con él porque me estaba divirtiendo, me sentía bien. Nunca me había vuelto a sentir así, nunca me había sentido de esa forma, ¿no? En paz. Entonces, él me dice, es hora de que te vayas. Ya es tiempo de que te vayas. Y me empieza a llevar más al fondo y había una puerta marrón. Entonces me dice, tienes que salir por ahí, di tu nombre. Y yo le dije, mi nombre. Y me quedé en blanco, no recordaba mi nombre, no recordaba quién era, no recordaba cuántos años tenía. Y le dije, no recuerdo mi nombre, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? Y él me dice, cuando entraste escribiste tu nombre en un papel, léelo, está en tu bolsillo. Entonces yo agarro y leo el papel y digo, yo me llamo Sofía, yo soy Sofía. Y la puerta marrón se abrió de golpe y un aire desde atrás me empujó y me desperté. Me paré de la cama, pero sentía el corazón que me palpitaba tan, 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 tan. Y me sentía helada, que me faltaba el aire. Me vi al espejo y tenía los labios morados. Estabas a punto de tener... Estabas como que muriendo. Sí. Y fue una experiencia, creo que la más cercana que he tenido y la más fuerte, ¿no? De ese tipo, porque sentí como que él me estaba mostrando el camino que había recorrido y que iba a estar bien, que era mi preocupación, ¿no? Dime que estás bien. ¿Hace cuánto pasó eso? Eso pasó en el 2012. 2012. Uh-huh. Que fue justo días después de que él falleció. Bueno, esa historia me ha volado la cabeza. Te he escuchado atento y me lo he imaginado en la mente y es como que
El lugar de las columnas que describes es como un lugar de descanso, ¿no? Sí, se sentía como un lugar Y estaban muchas personas, todos de blanco. y no conocía a nadie, o sea, a nadie, nadie de los que estaban ahí. Es como que el limbo, ¿no? El lugar donde ya la gente va cuando fallece, cuando trasciende. Y a mí lo que me llama fuertemente la atención es que si tu nombre te lo olvidaste y cuando regresaste tenías los labios morados. Era como si estuvieras a punto de irte también con él, ¿no? Si no despertabas. Claro, porque mi pensamiento era, acá estoy feliz, acá soy feliz, ¿por qué me tengo que ir? Y él me dijo, no es tu momento, tienes que irte. Claro. Al ser un amigo tan cercano, él quiso mostrarte el lugar donde él se iba a quedar. ¿No? Wow. Bueno, el tiempo ha avanzado. Lamentablemente, la historia será para otro programa, la de la universidad. Pero nos despedimos con esta historia, ¿no? ¿Cómo te vamos a seguir en redes sociales una vez más, por favor? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como xcherry-lovex. Y nada, espero que la hayan pasado muy bien en esta oportunidad. Y bueno, no se olviden suscribirse, compartir y espero que puedan dormir después de todas las historias que se han contado esta noche. Mira debajo de tu cama, que ese ruido no fue tu gato. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias.